Bienvenidos a su programa Sin Separación de Iglesia y Estado. Soy el pastor Ricky Rosado y vamos a los titulares que tenemos hoy, asuntos importantes que atender. Bueno, vamos a hablar, van a comenzar las clases ya. Y vienen las escuelas, las universidades, pero en el ambiente público escolar hay unos asuntos que aclarar. Hay una nueva ley, la ley 10 del 2025, la ley 89 del 2025. O sea que vamos a explicar eso para que disipar toda duda. También vamos a hablar, Trump se levantó, dio la orden y desde el viernes y la reacción tardía fue acá lunes, de que hay 5 miembros de la Junta que ya no están. ¡Qué bueno! Vamos con calma. También vamos a hablar de los 37 años de ministerio del sacerdote de Venus Garden. ¿Quién será? Ya mismito lo estaremos hablando. Y sobre también el evento multitudinario, casi 1 millón de jóvenes allá junto al Papa en ese gran evento. Bueno, todo eso y mucho más aquí en su programa Sin Separación de Iglesia y Estado. Bueno, estamos aquí en todas estas plataformas, en esta plaza pública, llevando esta educación, discutiendo ideas, hablándolo desde la perspectiva de nosotros como creyentes, que a la gente le interesa mucho, pero sobre todo las cosas que pasan en este bendito país, como dice un jíbaro, que no lo vamos a tener en estos programas de esta semana porque después que roncó mucho, aquí estoy trabajando en este digger. O sea, que estaba trabajando con un tractor. Con un tractor y el que no trabaje, que no coma. Ahí me escribió, no puedo ir mañana porque tengo la espalda lastimada. Yo dije, sigue roncando como jovencito, que ya eres un viejito. El apóstol Walter Santiago, que le enviamos un abrazo y un saludo desde aquí de Sin Separación de Iglesia y Estado. Bueno, padre, salude. Pues qué bueno que estamos de nuevo en este programa Sin Separación de Iglesia y Estado, en esta plaza pública en la cual podemos discutir los temas que nos inquietan como país, dando nuestra respuesta de creyente sin ningún tipo de tapaboca cultural de separación de iglesia y Estado, sino hablando con la libertad que como derecho humano y constitucional tenemos los creyentes en nuestra sociedad puertorriqueña y en el mundo de la diversidad de hoy. Así que me siento muy contento, saludo con mucho cariño a todos los que nos van a escuchar en WKQ 580, que es la plaza pública, donde nosotros podemos tener estas conversaciones, y a todos los que retransmiten este conversatorio de plaza pública que nosotros tenemos aquí. Pero me permite enviarle un saludo a nuestro querido pastor Walter, que como buen jíbaro se montó en un tractor y como buen jíbaro no tomó en cuenta su edad y ha terminado esbaratado con la espalda. Así que le enviamos cariño y abrazo al viejito para que se pueda recuperar. Ya mismo las redes explotan cuando escuche esto. Bueno, padre, gracias le damos a la gente que también nos sigue en el canal de YouTube. Lo bueno de esa oportunidad es que nos ve también en video, y que puede usted verlo a la hora y el día que usted tenga la oportunidad. Entre al canal de Apóstol Ricky Rosado. Ahí se suscribe o le da like. Y así pues cada vez que tenemos el programa ya puesto, usted lo puede ver. Gracias al equipo de Graficón y Jan que nos ponen eso ahí rapidito. Bueno, hay varios temas importantes que tomar, pero queremos dedicar un segmento a este tema de la educación porque hay unas leyes nuevas que están recientes. Hay una que yo creo que se firmó como en marzo o abril, que es la ley 10 del 2025. Esa tiene que ver con el currículo de valores, valores universales que se deben enseñar en nuestro sistema de educación y que debe empezar ahora en agosto de una manera no tan solamente transversal, sino de una manera que también va a tener una clase. No sé si van a ser los lunes y los miércoles o un día en semana que van a hablar de esos valores. Yo recuerdo hace muchos años cuando Fortuño
que se hizo aquella gran campaña Tus Valores Cuentan. Y en las escuelas, y en los pueblos, y en la oficina de gobierno, hay una serie de valores universales. Todavía hay pueblos que los tienen. Los otros días yo subí a Barranquita y en la entrada del pueblo tienen esos valores allí escritos. Y pues esto es un poquito más amplio y con más garra, con mejor formato. Vamos a discutirlo. Vamos a discutir también la orden ejecutiva, la circular del Departamento de Educación con respecto a eso, antes que fuera ley, que nos da un trasfondo. Eso lo trabajó el gobernador Pedro Pierluisi y la senadora Keren Riquelme, el licenciado Albertorio y su señoría y otros más que opinaron en reuniones con el secretario de Educación, que es el mismo que está ahora, porque en ese momento él no había salido del Departamento de Educación. Y después, ahora se convirtió en esa ley 10, pero también se firmó hace una semana la ley 89, que es ese proyecto de ley que lo que dice es, habla sobre el derecho de los padres, aclara eso, el derecho de los padres a estar vinculados directamente con la educación de sus hijos y a que esté informado el padre sobre temas de sexualidad, lo que van a hablar que tiene que ver con ciertas cuestiones como son las clases de salud, biología, que no se toquen unos temas que el padre no esté informado o que no haya literatura, libros. Yo me recuerdo que hubo una polémica aquí hace un tiempo en grados primarios de una cantidad de libros que compró el Departamento de Educación para enseñarle a nuestros niños, los iban a ideologizar, enseñarle la ideología esta de la perspectiva de género y todo ese tipo de cosas. Y el libro, cuando uno lo vio, se quedó pasmado. Después nos negaron que el libro existiera, pero más adelante se encontraron en almacenes esos libros. Gracias al Señor que no pudieron usarlo porque levantamos la voz. Pero yo recuerdo también hace un tiempo atrás hubo una discusión porque había una serie de invitaciones a jóvenes, de estos raperos que iban a las escuelas, o iban travestis también, personajes que se vestían de hombre o de mujer, y decían ciertas cosas. Pero la excusa fue que eso era eran los grados ya tercer año, cuarto año, que era su último semestre. Sí, pero los padres no estaban informados sobre eso. Y también hubo una polémica porque Pedro Julio estaba yendo por las escuelas a llevar su mensaje, y eso se tuvo que detener porque él no tenía la preparación ni el expertise con los temas que se iba a identificar y lo que estaba haciendo. O sea, y esas son las cosas que han salido a la luz pública. Imagínense todas las demás que han ocurrido, y usted, papá, y usted, mamá, o encargado, tutor, no tiene conocimiento de qué está haciéndose en el salón de clase o en el plantel escolar. Padre. Yo creo, pastor, que usted ha hecho un buen desarrollo histórico de las inquietudes que hemos tenido sobre el sistema de educación pública en nuestro país. Desde la reforma del 85, del 2018, la ley 85, se comenzó en el Departamento de Educación por primera vez en nuestra historia a tomar conciencia de algo que la nueva ley cita y que está en el artículo 11.01 de la ley 85 del 2018. Ese numerito nos persigue. Ese 85, ¿verdad? No, el 85 no tan solo, el 1101.0. Ah, sí, también a nivel del Código de Rentas Internas sobre las excepciones a las iglesias. Pero fíjense bien lo que dice. Dice lo siguiente: el derecho fundamental de los padres sobre la educación de sus hijos incluye la libertad de tomar las decisiones necesarias para dirigir su crianza y cuidado. Y añade, el sistema de educación pública buscará integrar a los padres, tutores o encargados en todo el proceso educativo, porque estableciendo que la escuela tiene una función subsidiaria, no sustitutiva. Esa palabra tiene su génesis. Esa palabra tiene su génesis. No la vamos a decir, pero tiene su génesis. Porque gracias a Dios está inspirada
en la concepción cristiana, sobre todo en la articulación que hace la Iglesia Católica sobre la responsabilidad de los padres en la educación de los hijos y la responsabilidad subsidiaria y no sustitutiva. Porque los hijos, decía el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, los hijos no son criaturas del Estado. Aquí se pretendió un tiempo. Sí, aquí se pretende pensar que el Estado es un papá en una especie de mito desequilibrado, que el papá, que la escuela es una especie de papá en la que los padres tienen una responsabilidad que el Estado le dice, te lo voy a dejar, pero yo soy el que mando. ¿De dónde sale ese vocablo parens patria? Parens patria sale de una concepción desequilibrada en el modo como algunos intentan entender ese concepto, que es un concepto para que solamente puede ser activado cuando hay una situación de emergencia con respecto a los menores o personas vulnerables. Okay. En la que el Estado, ¿verdad? La palabra parens patriae quiere decir de que el Estado, el Estado es una especie de papá o un cuidador general. Y que esa responsabilidad, algunos dicen, es primaria. Nosotros decimos, en nuestra tradición católica y jurídica, nosotros decimos que es subsidiaria y no sustitutiva. Entonces, claro, está para ayudarnos. Está que en caso de que aquellos que tienen la responsabilidad primaria no la cumplan, entonces el Estado, para defender a los vulnerables y defender a los menores, tiene que intervenir incluso sobre la responsabilidad primaria de los padres. No puede en ser situaciones de emergencia. Y fíjese, pastor. No puede ser lo primero. No puede ser lo primero. Y además tiene que haber la intervención del Estado. Y en eso tengo que la intervención de los tribunales. Y en eso tengo que reconocer la administración de Biden, que en su administración ese concepto se cambió, que en el Departamento de la Familia venía rápidamente. Antes la doctrina era que intervenía el departamento y seguida quitaba a los niños. No fue Biden. ¿No? No, fue Trump. La primera administración de Trump. Fue durante Trump donde se reformó la ley en Puerto Rico. Iba yo a reconocerle a Biden. Ese señor le reconozco pocas cositas. ¿Entiendes? Pero yo le reconozco que respiraba. Por lo menos lo permitió, no lo detuvo. Claro, no intervino de una manera radical para eliminarlo. Sí, porque empezó a meter cortapisas. Aquí se hizo una ley que trabajamos fuertemente en ella. Sí, una ley muy buena, muy buena. Y por eso ahora, cuando van a remover el niño, se investiga si hay que dejarlo cerca del entorno. O sea, la idea es hacer esfuerzos razonables. Porque la idea de fondo es, papá y mamá son los que tienen la responsabilidad y son los mejores que la pueden cumplir. El Estado solo interviene cuando ellos no puedan y tiene que hacer esfuerzos razonables para que papá y mamá puedan cumplir su función. Es correcto. Entonces, la ley original, 85, pero ¿qué ha hecho esta nueva ley? Esta ley ha hecho una cosa que nos resulta... ¿A cuál te refieres ahora como nueva ley? La nueva ley, la ley 89. La 89. Porque hemos dicho que usted lo ha expuesto muy bien, la ley 10 lo que pretende es que se haga un currículo de valores universales, en la que tiene que integrar los padres, en la que tiene que haber transparencia, fiscalización, en la que todo el sistema educativo se tiene que ajustar a los parámetros del currículo, no puede salirse de ahí. Y vamos a la 89, pero quiero enfatizar en esto porque fue una gran batalla. Esta ley vino en alguna manera a detener aquel avance de unos grupos aquí radicales que querían que se enseñara la perspectiva de género. ¿Te acuerdas del grupo PARE y todo aquello? Que de hecho ya no existe el grupo PARE. No existe. Esta administración lo quitó. Es que de facto no existía. ¿En qué contribuyó a ser un mejor país? Bueno, que le dieron $8 millones. Bueno, eso sí. Sí, eso. Mejor ni hablemos de eso. Entonces, se quitó, se eliminó esto. Y ese grupo, entre otros aquí, ideólogos, pretendían que se enseñara en el sistema de educación la perspectiva de género. Entre ellos un amigo suyo que sale a las 5 de la tarde por ahí en un canal. ¿Quién es? 5:30. ¿He dicho nombre yo, pastor? Alejandro García Padilla. Que siempre que hay un tema, si se enseñara la perspectiva de estos género, grupos fundamentales, porque sus ataques furibundos contra la iglesia. Contra uno de Venus Garden. Bueno, también. Oye, tú te has hecho famoso. Esta semana estaba oyendo yo a Rubén Sánchez y estaba con Pavón
Rubén y Pavón juntos. Entonces estaban hablando de un restaurante que había ahí cerca de la Ana Geméndez y que toda esa carretera, y siguieron hablando por toda la carretera, pasaron por Facio, llegaron al cementerio y dijeron, y más abajo está nuestro amigo de Venus Garden. Y yo decía, oye, estoy en la boca de mucho. Bueno, siga con la orientación. Entonces, pastor, usted está tocando un punto importante. Como decía, esta ley 89 lo que pretende es que ponerle garras al derecho fundamental de los padres. Los padres tienen la última palabra. Así debe ser. Y por lo tanto, algunos ven, pero eso va a ser imposible que se le pueda enseñar. Al contrario, lo que está diciendo la nueva ley es que tienes que integrar a papá. Okay. Papá tiene la última palabra y por lo tanto no puede ser desde la prepotencia del poder en el sistema educativo público que se intente enseñar valores o principios, sino que tiene que ser desde el consenso con los padres que deben ser integrados. Por eso le da una nueva garra. Papá puede decir, no, mi hijo, ese modo de enseñanza, contraria a mis principios religiosos, lo acaba de recordar el Tribunal Supremo en la última decisión. Los padres tienen un derecho fundamental a la educación de sus hijos en materia religiosa. Y por lo tanto, dice, pues sí, papá puede decir, esa clase no la va a participar. Y puede, por decir así, cuestionar. O ese libro no lo va a leer, tiene que buscar. Mire lo que dice la ley. Este derecho incluye la oportunidad de poder tener evaluaciones alternativas en caso de que cierto material objetado sea requisito para aprobar algún curso o materia. Qué sé yo, La Guaracha del Macho Camacho, que es una obra de la década del 70, de José Luis González, me parece que es el autor. Es una obra que sigue una serie de principios, ¿verdad?, de la literatura latinoamericana. Tiene aspectos... ¿Pero se llama así? La Guaracha del Macho Camacho. ¿Y no es el Macho Camacho el boxeador? Bueno, va en otra línea. Okay. Pero hay una cosa bien, es casi como el mito de Iris Chacón, para que nos entendamos. Okay. Sale allí una serie de cosas. Es como si fuera... no es así específicamente, pero para que me entienda. Es en medio de un tapón y de una radio en Puerto Rico, en la que se empiezan a hablar una serie de cuestiones, se escucha música, etcétera, distintas familias. Es una obra que a veces se ha leído... ¿Es casi una comedia? Más o menos, no es propiamente, pero más o menos. Pero la idea es que en algunos aspectos puede ser cuestionable algunas de las escenas o de los modos ofensivos, porque es, por tanto, la crudeza de la realidad, por decir así. ¿Puede un padre cuestionar el uso de la guaracha del Macho Camacho? ¿Puede un padre cuestionarlo? De nuevo, el autor ahora no me viene a la mente. ¿Podría? Es parte de nuestra literatura. Tienen que darle una alternativa. En vez de la guaracha, a lo mejor buscar otra alternativa adecuada. Llegan la charca. Bueno, o la charca, bueno, del siglo XIX, un poco lejana. Pero vamos a suponer... Bueno, amor en el caserío. O bueno, lo que sea, o qué sé yo, la que sea. Usmail, que es otra obra, etc. Bueno, hay una que se llama La agonía de... ahora se me va. La cuestión es que la idea es, papá puede determinar, decirle a la escuela pública, mi hijo tiene que buscar una alternativa porque es contraria a mis valores y principios que yo como derecho fundamental tengo derecho a enseñarle a mis hijos. Recuerden, el caso del Tribunal Supremo de los Estados Unidos es el cuestionamiento del uso de una literatura y de materiales educativos que pretendían proyectar una ideología sobre la sexualidad humana, presentando en contra de la concepción de musulmanes, católicos y cristianos, que son los que demandan, de que el matrimonio no es solo entre personas heterosexuales, sino también personas del mismo sexo. Usted en la escuela pública, en la que hay personas con distintas concepciones, no puede enseñar algo contrario a los principios, por decir así, que tienen los padres. Y por lo tanto... Pero para ahí. Aquí se formó ahora. Pero es que ya es legal el matrimonio de personas del mismo sexo. Una cosa es, pastor,
que yo le enseñe a los niños de que existen budistas en el mundo, de que existe la Basílica de San Pedro. Usted se puede imaginar que existen cristianos y existen católicos. Y evidentemente van a conocer que una expresión del arte mundial es la Basílica de San Pedro. Pero, o que una de las religiones... O sea, que lo que no debo hacer son expresiones valorativas. Una de las religiones del mundo asiático es el budismo. O sea, tú puedes enseñar como un dato geográfico, cultural, o un dato del arte, pero lo que tú no puedes decir es que da lo mismo ser budista que ser cristiano. O sea, que lo que no debo hacer Tú no puedes decir que la Basílica de San Pedro es la expresión más hermosa del único cristianismo verdadero. Tú no puedes emitir juicios valorativos. Es correcto, o sea, expresiones Tú valorativas. puedes dar datos geográficos, datos culturales. O sea, que si un niño pregunta, maestro, ¿la homosexualidad es buena? Esa respuesta se la tiene que dar papá y mamá. Es correcto. Lo más que puede decir el profesor es que existe la homosexualidad. Pero no ponerse a decir si es buena. Un maestro puede enseñar a sus niños, sí, existen personas homosexuales en nuestra sociedad puertorriqueña y tienen en nuestra sociedad derecho al matrimonio civil. Incluso le deberá enseñar, hay que respetar al budista, hay que respetar al católico y al homosexual. Si le preguntara a un niño, mire, yo tengo derecho a ofenderle. ¿Qué es mejor, ser evangélico o católico? Eso no lo puede responder el maestro. De manera valorativa. Debería decir, se respetan tanto los evangélicos como los católicos. Y el maestro le puede decir, mira, existen en nuestra sociedad evangélicos y católicos. Tienen cosas comunes, tienen cosas diversas. Ustedes tienen que preguntarle a sus padres porque entre sus padres habrá evangélicos y católicos o habrá personas que son ateas. Pero esa responsabilidad... Ahora, si el maestro, y eso no lo prohíbe, le puede enseñar a su niño, le puede enseñar a sus estudiantes, usted tiene que respetar a las personas homosexuales. Usted tiene que respetar al católico si usted es evangélico y usted tiene que respetar al evangélico si es católico. Usted tiene que saber apreciar y respetar lo que significa el budismo para, por ejemplo, la India, o usted tiene que saber respetar lo que significa la Basílica de San Pedro para el arte universal. O usted tiene que respetar que Lutero es una de las autoridades de la lengua alemana. Tradujo por primera vez al alemán común, tradujo la Biblia. Sí, no, gracias a Lutero yo estoy aquí. Además de que gracias a Lutero usted está aquí. Sí. Ahora, también hay que enseñarle y que, por supuesto, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz son autoridades de la literatura española del siglo de oro, del siglo XVI. Muy bien. Por supuesto, tú tienes que enseñarle a apreciar y respetar y a intentar, y de hecho, la enseñanza de valores le da una herramienta a los niños que es saber dialogar, buscar consenso y de alguna manera lo que decía el apóstol Pablo, pruébenlo todo, desechen lo malo y acepten lo bueno. Okay. Lo que yo quiero decir cuando dije gracias a Lutero yo estoy aquí es que estoy como pastor evangélico porque del protestantismo surgió por esa intervención de Lutero. No sabía que iba a llegar a tanto la cosa y llegó mucho más. Claro, y evidentemente la Iglesia Católica a la que yo pertenezco ha sabido en este siglo iniciar un diálogo. En vez de las confrontaciones estériles del siglo XVI, establecer un diálogo que le llamamos ecumenismo, donde nos hemos despertado a la unidad, hemos descubierto tanta riqueza común que la división de siglos, sin duda, ha podido el espíritu actuar en nuestras comunidades para despertar en nosotros el sentido de la unidad. Pero por gracia somos salvos por medio de la fe. Claro, porque evidentemente las obras no es lo que nos da la salvación, sino es la consecuencia de la gracia. Pero no hay diferencia entre usted y yo. No hay diferencia. La diferencia comienza cuando ya nosotros... pero es importante. ¿Cuántos sacramentos hay? ¿Cómo ayuda la Virgencita en nuestro desarrollo? Lo digo. Uno lo está llevando por el camino del bien. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Se nos acabó ahora al final. Sí, pero quiero decir algo sobre esta ley 89.
la ley 89 no está para condenar ni para desautorizar a los maestros. No, la ley no prevé ningún tipo de sanción especial ni tampoco criminal. Evidentemente, un maestro tiene que ajustarse a los parámetros de la ley. Y un maestro, que yo tengo libertad de cátedra. Bueno, hasta cierto punto, porque si 2 más 2 son 4, no, pero mi libertad de cátedra yo voy a decir que son 5. No, usted tiene que seguir unos parámetros, porque usted representa al Estado y el Estado quiere implementar que esto es una sociedad de la diversidad, donde todos tienen que ser integrados, donde hay que respetar los derechos fundamentales de todos. Y usted, con su libertad de cátedra, no tiene derecho a infringir el derecho fundamental de los padres. Y lo final, antes de terminar, es que esta ley sí le da un derecho a los padres, pero también le da un deber y una responsabilidad y una obligación a los padres de integrarse de una manera más ardua en esa educación de los hijos. Y que no se lo puede impedir ni la escuela ni el sistema. El sistema tiene que abrirle esa oportunidad a los padres, pero los padres tienen que ejercerla. Ah, claro. Porque si no es letra muerta. Esto es un diálogo entre la institución educativa y los padres, en la cual ambos tienen que madurar en el ejercicio de su responsabilidad para que al final nuestros niños reciban la patria de valores que tanto nuestra sociedad, con el influjo del cristianismo desde hace 500 años, ha hecho en nuestra sociedad puertorriqueña. La Cuba de Fidel, yo dije la patria de valores, yo me estaba asustando. No, la patria de valores es que tenemos una patria. Sí. O no la tenemos. Sí, bueno, hay que defender nuestra patria de valores. Claro que sí. Bueno, me parece interesante lo que hemos discutido. Ahora, después venimos con la Junta. Con la Junta. Fíjate, se nos fue. Te lo dije, que nosotros somos un peligro cuando nos juntamos y pegamos a hablar. La lengua se nos pone en bolines. Si le interesa el otro tema, pues no cambie de canal ni de radial de emisora. Vamos a la pausa aquí en su programa Sin Separación de Iglesia y Estado. Continuamos aquí en su programa Sin Separación de Iglesia y Estado. Soy el pastor Ricky Rosado, junto al licenciado y sacerdote padre Carlos Pérez. Gracias por su sintonía. Sé que la primera sesión estuvo interesantísima, esta se pone mejor. Recuerde seguirnos en las diferentes redes sociales, pero el canal de YouTube nos ve el video. Ese canal es Apóstol Ricky Rosado. Sí. Y los Reels los ven en Instagram, en Spotify, en el mismo Facebook, ¿verdad? Puede verlo y ahí está todo lo que hacemos. Bueno, padre, hay una nota de aclaración porque la literatura nuestra está un poco chueca. Sí, no, hay que aclararlo. La Guaracha del Macho Camacho, ¿verdad? Que es una obra que fue publicada curiosamente en 1976. La puede leer, no la puede recomendar. Ah, no, pues entonces yo soy PG. Fue, no es para adultos. R+. Para adultos mayores de 90 años. Es una novela escrita por Luis Rafael Sánchez. ¿Verdad? Es su primera novela. Y de nuevo la consideran como la charca del siglo XX. O sea, la novela de Manuel Seno Gandía, La Charca, sí, pues la consideran como en la que retrata una sociedad de desequilibrios enferma, donde hay sin duda expresiones de una cultura propia con influjos de la cultura americana. Entonces, lo segundo de aclaración, nosotros estamos diciendo que somos salvos por gracia, no por obra. Y sin duda la tradición cristiana en general y específicamente la católica nos dice, sin duda, es gracia. Las obras son libertad, expresión de corresponder a la gracia. El testimonio. Y claro, es el corresponder, la libertad humana, sí, el testimonio sin duda. Y para la tradición católica utiliza una expresión que tal vez la tradición evangélica le resulta, por decir así, difícil de entender, que es, la iglesia habla de mérito. Es decir, que sin duda las obras son mérito. Es una expresión que lo que quiere subrayar es que es libre. Cuando se nos acerca la gracia, uno corresponde en libertad. Porque no somos salvos como esclavos, sino como seres libres y responsables. Y es un poco, ese es el gran diálogo
que para nosotros los cristianos, tanto católicos como evangélicos, es clave. Nosotros, cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos con las manos vacías. Amén. Y Él nos llena con su misericordia. Pero siempre es gracia. Nadie puede decir, yo me salvé con mis obras. No, tú te salvaste, porque incluso cuando dice, hay una oración vieja de la iglesia antigua que dice, al coronar sus méritos, coronas tu propia obra. Porque en el fondo, todas nuestras obras son fruto de la gracia. De hecho, por eso es ahí. Por la gracia es que yo puedo hacer o dar. Si no lo hago por fe y por la gracia, es un sacrificio humano. Exacto. Es algo humano que no me acerca a Dios. Por eso el Señor, curiosamente, cuando habla del juicio final, habla de obras. 1 Corintios 13. Sí, ¿no? Y cuando habla el Señor del juicio final, dice, tuve hambre, me diste de comer. Fíjense que son obras. Él nos dice, yo voy a juzgar las obras. ¿Por qué? Porque Él primero con su gracia ha hecho posible que yo, al que tuvo hambre le di de comer, al que tuvo sed le di de beber, etc. Pero Pablo le dice a los corintios en su exégesis del amor, que dice, ¿de qué te vale que yo diera mi cuerpo? Exacto. Y no tengo amor. Exacto. O sea que es un sacrificio nada más humano. Humano. No tenía la esencia del amor. Exacto. Y uno dice, wow, ¿cómo es posible que yo haga eso? Y hay gente que ha hecho cosas, pero realmente no es por gracia. Exacto. Porque es que el que se tiene que acercar a nosotros es Dios. Es Dios. Exacto. Y lo hizo a través de Jesucristo. Y lo hizo a través de Jesús, que es nuestro único mediador entre Dios y los hombres. Amén. Todos los demás, sea el pastor Ricky Rosado, sea... Oiga, lo está diciendo un católico. Sí, escuche bien. Sacerdote bien, vamos a ver que no resbale. Vamos a ver, estamos bien. Y por lo tanto, todo lo que hace el pastor Ricky, lo que hace el padre Carlos, lo que hace Pepito Trucutú, todo... el Papa, y lo que hace el Papa. Lo que hace el Papa es colaboración con el único mediador que es Cristo, en la cual nosotros participamos y colaboramos con Él. Lo que hace la Virgencita María es siempre colaboración. Colaboración, está bien. ¿No? Nunca ella actúa sola. Y qué pena que no tiene el mallete ahí para haber dicho caso cerrado, pero no me dio tiempo. No me dio tiempo. Muy bien. Bueno, ha determinado el presidente Trump. Muy bien, que destituir a 5. ¿Con qué autoridad? Con la que le da promesa específicamente por causa justa. Y entre las cosas que se han ido debatiendo como causa justa, es que esa junta, que yo nunca entiendo, no tiene ninguna justificación. Y como decía María de Lourdes Santiago, y concurro con ella en esto, no concurrimos en casi nada, pero en esto 100%, a la Junta ni un vaso de agua. ¿Por qué? Entre las razones, justa causa. 10 años, $2 billones, 600 anuales el señor director. Sin los beneficios. Sin los beneficios. La anterior, millones. O sea, entonces uno dice, no, es que ellos han logrado. Lo hubiéramos podido lograr los puertorriqueños. ¿Cómo? No teníamos en ese momento nada legal para poder detener la quiebra. Porque como somos una colonia, somos un estado libre asociado, mire, pastor, por la Constitución. Déjeme explicar pues eso. No había una forma o manera, sino era a través de una ley promesa. Lo que pasa es que la ley promesa añadió un elemento que son los $2 billones. Los puertorriqueños necesitaban... Pero no perdonaron 35 billones, sí. Padre. Lo hubieran podido perdonar sin necesidad de una junta que gastó $2 billones. O sea, la Junta no es una condición sine qua non que se hubiera podido alcanzar los mismos resultados sin necesidad de gastar $2 billones, de violentar la voluntad democrática de los puertorriqueños. ¿Bajo qué ley? ¿Qué marco jurídico podíamos ir a quiebra? Pues, lo primero es que tenemos boca. Y si hay una quiebra, como en cualquier otra quiebra, uno inicia un diálogo, un consenso, un buscar el modo de, por decir así, de bregar con la quiebra. Es verdad que los puertorriqueños pedían, y era lo que estaban pidiendo, un instrumento jurídico para nosotros detener
los acreedores y poder negociar una quiebra. De hecho, se pusieron de acuerdo los dos partidos principales. No, se pusieron de acuerdo dos líderes de esos dos partidos. Bueno, se puso de acuerdo Alejandro García Padilla y se puso de acuerdo el PENEPO, que era el subcomisionado residente, Pierluisi. Y una legislatura. No, la legislatura era la republicana y demócrata. No, pero aquí en Puerto Rico. No, nosotros no tuvimos que ver nada en el proceso de promesa. Eso fue una decisión del Congreso americano y del presidente demócrata. O sea que ni una resolución se aprobó aquí autorizando. Aquí nadie pudo aprobar nada. Alejandro García Padilla que fuera ya a nombre del pueblo de Puerto Rico. Y en mi opinión, ambos, de una manera irresponsable, se dieron sobre elementos que hemos visto que no han hecho nada. Lo que dice Trump, 10 años, quieren perpetuarse 10 años, 2 billones. Y de nuevo, volviendo acá. Miren, el último estado de la Unión Americana que se fue a quiebra fue en 1933 y fue el estado de Arkansas. Se fue a quiebra. Se buscaron mecanismos. Los estados soberanos tienen mecanismos. De hecho, el Distrito de Columbia tampoco se puede declarar en quiebra como un estado, que tampoco se puede declarar en quiebra. Hay que buscar alternativas. Una alternativa no era crear una junta artificial cuando los puertorriqueños pudieron asumir los mismos roles de estas 7 personas, que algunos no viven ni en Puerto Rico, que no les responden a nadie. 2 billones. ¿Quién fiscalizó esos 2 billones? ¿Qué es lo que dice Trump? Trump está actuando con la Junta como está actuando con algunos de los estamentos federales, de las oficinas federales. Gasta, no respondo a nadie, ni incluso ni la autoridad nominadora, que es el presidente. Entonces, que los han destituido, bien destituidos están. Yo creo que debe desaparecer. Es que los acreedores nos van a comer. Hay que buscar alternativas. Es que los que vengan nos van a imponer a 30 centavos el kilovatio hora de la luz. No lo podemos pagar. O sea, a mí lo que me ha sorprendido en todo este debate, esa especie de irresponsabilidad que nos debe avergonzar, de pensar que nuestro futuro tiene que ser oscuro y que nosotros los puertorriqueños somos tan irresponsables y brutos que tiene que venir alguien de fuera para bregar con nuestros asuntos. No, los puertorriqueños tienen la misma capacidad que esos 7 personas de bregar con los asuntos con sentido de responsabilidad. Hay gente buena, hay gente mala, hay gente responsable, hay gente más bruta, hay gente inteligente. Así es la vida. Coincido con algunas cosas con su señoría, en otras pues tengo mis serias diferencias. Por ejemplo, yo creo que el marco jurídico de esa ley promesa, si la hubieran cumplido como dice del todo la ley, hubiéramos tenido mucho más beneficio y ya la Junta se hubiera inclusive hasta ido. Ellos cambiaron lo que dice la ley, se perpetuaron allí y le cogieron. Es que la ambigüedad de la ley llevó a lo que estábamos. Haber reducido la deuda. Es que eso, pastor, en esa cantidad que se redujo. Bueno, me parece que es un buen negocio para Puerto Rico. 2 billones, pastor. No, 2 billones, pero 35 billones. Eran 72 billones que se debían y estamos ahora... Pastor. Esto se partió por la mitad. Pastor. O sea, tú no lo logras en casi ningún sitio. Pastor. Pero déjame decir lo último, para que tenga el otro plano. En cuanto a los 2 billones, sí, yo ahí coincido contigo, de que ha sido un derroche de dinero y que esos 2 billones, aparte de la reducción por la ley promesa, la deuda, no han hecho nada en otros ámbitos importantes. Ellos no achicaron el gobierno de Puerto Rico como con ese pensamiento que era importante. Ellos no han logrado... Perdón, dime. Pastor, pero es que qué insistencia, que redujeron la deuda a 35 millones, lo hubiéramos podido hacer nosotros. Porque nosotros lo que estábamos... Pero tú no te acuerdas que Alejandro estaba cogiendo una deuda días antes de esa situación de 7,000 millones y le dijeron que no los mercados y por eso fue que decidió irse a la quiebra. Pero si no tuviéramos cogido todavía cogiendo prestado. Pastor, evidentemente el país cayó en quiebra. Y evidentemente había que buscar modo de salir de esa quiebra. Le estamos pagando a los empleados de energía eléctrica. Le estamos pagando ahora
su pensión. Pastor, es que el problema no son los problemas que tenemos, por decir así, con la quiebra, ni son los problemas que tenemos. Es quién es el que puede bregar con el asunto. Porque ni a ti ni a mí nos pagan pensiones. Sí. ¿Quién es el que puede bregar con el asunto? Evidentemente, nosotros no necesitamos 7 personas que no respondían a nadie, sino nosotros necesitábamos asumir el control de la deuda para poder bregar y, por decir así, negociar, como se hace en cualquier otra empresa privada. Esta gente viene con una misión. Yo creo que esta gente viene con una misión. Trump los va a escoger y le va a decir, yo quiero resolver ese problema de la quiebra de Puerto Rico de energía eléctrica. Yo quiero que ustedes... No, y la quiebra en general, o sea... Bueno, pero ya la otra está encaminada. La que está ahora, el problema que tenemos ahora es lo de energía eléctrica. Quiero que el sistema eléctrico de Puerto Rico sea robusto, porque ese era el compromiso que teníamos. Quiero... Está bien, todo eso, pastor, que usted diga. Eso es bueno, que vengan con esa decisión. Y le queda 3 años para irse. O ya tienen un año... Evidentemente, la solución que puede encontrar Donald Trump me parece fenomenal. Ojalá que sea la más adecuada para bregar. Yo no creo, yo no veo tampoco un futuro tan apocalíptico. O sea, todo el mundo ha puesto, aquí vamos a tener que pagar. La señora de la esquina que solo vive de su seguro social no va a poder pagar 30 centavos el kilo. No, pero esa gente no viene con esa mentalidad tampoco. Es que además, si tú pones a 30 centavos el kilo, nadie va a poder pagarla. La gente va a tener vela porque es imposible. O sea, lo que tú no puedes pagar, no puedes pagarlo. Evidentemente tendrán que dialogar, buscar consenso, etcétera. Ahora, es que para mí hay una cuestión de principios. No era necesario la Junta para poder bregar con el asunto de la quiebra, y si era necesario, escuche, si era necesario un instrumento adecuado para poder bregar. Sí, pero yo no estoy viendo lo que va a hacer Trump, ni estoy emitiendo un juicio valorativo simplemente sobre la Junta. Yo estoy diciendo, esa Junta fue un acto de irresponsabilidad los que la aceptaron. Perfecto. Fue un acto innecesario para bregar con la Junta. De acuerdo. Nos costó $2 billones. No respondió a nadie. Intervino en asuntos que tiene que ser parte del proceso democrático. Entonces, la gente dice... pasada no vemos la gente sí, pero hay que aprender del pasado para no volverla a cometer. Bien, ahora, cuando yo miro, dicen, es que nosotros nos vamos a endeudar. Mire, los Estados Unidos tienen un déficit impagable. Que es de trillones de dólares. Mira, es impagable. Es impagable. Segundo, la corrupción. Mire, estamos nosotros debatiendo si hubo corrupción en Biden, si esta administración actual americana es corrupta. Hay un montón de cuestionamientos. Eso es parte de la vida democrática, lamentablemente. Entonces, querer señalar, como yo he escuchado a algunos puertorriqueños, decir es que nosotros somos... O sea, es una cosa vergonzosa el pensar que nosotros, distinto a los... O sea, que los americanos tienen que... No, nosotros somos capaces de nuestros gobiernos propios, y por eso el Senado de Puerto Rico, con su presidente Rivera Chat, que junto con María de Lourdes Santiago se han opuesto a la Junta de manera absoluta, hizo una resolución que antes de esta decisión llegó a la Casa Blanca, donde decía lo que estoy diciendo yo: $2 billones, nadie los ha fiscalizado. Sus directores recibiendo un plucutún de chavos, que además, con la vergüenza que ellos dicen, y parece que de facto lo tienen, más poder que el gobernador. Bueno, hay un cabildero ahí que gana 28 mil pesos al día. Al día. O sea, pero ¿dónde estamos? O sea, ¿dónde estamos? O sea, sin duda, la Junta no tiene derecho, por decir así. No tiene derecho, para mí, ni un vaso de agua. Es un acto de vergüenza de país. Estipulado. Pero aunque eso estemos estipulando eso, tenemos que saber que viene ahora 2 miembros, 3 miembros, 5 miembros, porque a lo mejor se queda con 3 miembros y 2 que tiene 5 ya tiene mayoría. Pensar o partir de la premisa que vienen a destruirnos es no entender la mente comercial del presidente Trump. La mente comercial del presidente Trump, mira cómo ha ido, bueno... Apple acaba de meter $600 mil millones ahora para Estados Unidos. Se trae parte de la operación. Uh-huh. O sea, esto de los aranceles, que todo el mundo decía que era algo que iba a destruirnos, todavía hay gente diciendo, no, pero nos va a subir los precios. Mire, lamentablemente los precios van a subir. Con aranceles o sin aranceles. Porque la manera que se está portando la economía y los oportunistas
y el mercado este que tenemos de todo el mundo querer más dinero y más dinero, te siguen aumentando los costos. Entonces, pero hay otras alternativas para bajar los costos. El mismo costo de la luz, si se logran poner todas esas equipos que van a poner, que son más amigables al ambiente, que son de costos menores, mire, va a haber después la reducción de energía eléctrica. Nos llevan diciendo ya 4 o 5 años que el costo de la luz cada día está elevado, que nos han metido que 7 aumentos. Yo no sé, yo le pregunto a mi esposa, que es la que verá con las finanzas en casa, y le digo, mira acá, ¿es verdad que no subió la luz? No, está igual de siempre, llevo pagando más o menos. A veces pago hasta menos. Y no es que yo he hecho un acto en casa, ni en la iglesia, ni en ningún otro lugar. Bueno, uno que otro equipo se ha cambiado. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Que sube, claro que sube. Cuando el ajuste por combustible sube, pero cuando lo bajan, de aquí a unos años, yo creo que se va a mantener un precio razonable por todos esos equipos que son más eficientes, que están poniendo. Fíjese, pastor, y perdone que me retire un poco de lo que usted está diciendo. Hay un problema de fondo. Yo escuchaba a Alejandro García decir, no, porque Grecia y Argentina se fueron a quiebra y nosotros, no, la Junta, ninguno de esos dos países tuvo Junta. Bueno, para empezar. Pero párate, se fueron a quiebra porque esos países eran independientes. Bueno, no, se fueron a quiebra con respecto a instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional. Y quedaron desbaratados, Argentina. O sea, bueno, pero sí, todo lo que podamos decir de la situación económica. Bueno, quedaron desbaratados, pero hay un elemento. No renunciaron a su soberanía como país. O sea, quien determinaba cómo se iban a aplicar los parámetros de una quiebra no es una junta que no responde a nadie, ni era el Fondo Monetario Internacional, sino eran ellos. Argentina decidió, no voy a pagar la deuda, ¿está bien? Le congelaron los fondos, las cuentas bancarias. Los fondos en los países donde habían cuentas. Pero mira, ejerció su soberanía, estabilizó su finanzas y ahora el gobierno que está ha hecho un paso más, volver a pagar la deuda. Grecia le querían imponer unas condiciones onerosas donde sobre todo los más vulnerables iban a sufrir. No, o sea, el decir que la Junta es lo mismo que le pasó a Grecia y Argentina. No es lo mismo. Nos han reducido a un municipio como país, donde 7 personas que no responden a nadie, que no tienen la sensibilidad que puede tener un político, van a decidir si yo utilizo el dinero para ayudar a los ancianos. O sea, no. La Junta es una de las afrentas más grandes que hemos recibido en nuestra historia. No comparable ni cuando existía la ley Foraker ni la ley Jones, porque todavía allí el puertorriqueño podía recurrir a las autoridades federales. Aquí ni eso. Hemos retrocedido. O sea, hemos retrocedido antes de la Constitución. Hemos retrocedido casi a la edad de piedra. Casi a la edad de piedra. Bueno, pero padre, habrá tema que cortar sobre eso. Sí, seguiremos hablando de él. Pero déjeme felicitar al sacerdote gracias, pastor. De 37 años de ministerio. De ministerio sacerdotal. Me ordené un 6 de agosto de 1988. Wow. ¿Verdad? En la cual inicié esta aventura que ya había iniciado previamente en el camino vocacional. Cuando sentí esa llamada divina, ¿verdad? Que comenzó cuando chiquito. A mí me gustaba celebrar misa con papitas fritas y leche, poniéndome unas batolas. O sea que esa era era como el la papita era el pan. El pan y la leche era el vino. Okay. Entonces yo celebraba como mis misitas de nene. Porque evidentemente Dios, eso es como una manzana. A una manzana se le mete un gusanito y empieza a comerlo por dentro. Y uno no lo ve. Claro, a ese nene de 6 años comenzó a sentir una atracción por lo divino que me llevó, evidentemente yo fui un joven que me encantaba el béisbol, el baloncesto, ¿cómo se llama? Estaba en una escuela pública, después una escuela militar, tenía novia, etcétera.
O sea, era un muchacho que además quería ser abogado porque en mi familia había era una actitud como una especie de rebeldía social y quería ser abogado para defender a los pobres. Mi papá fundó una unión obrera para su compañero. Él era guardia de seguridad en el Caribe Hilton. Y por lo tanto siempre había en él una sensación, una especie de rebeldía de las desigualdades insultantes que me metió siempre a mí el deseo de ser abogado y defender a los pobres y vulnerables. Pero Dios se metió en mi vida y me llamó al sacerdocio ministerial, que hay una frase en la carta a los hebreos que dice más o menos, hablando del sacerdocio de la antigüedad y aplicándolo a Jesucristo, decía: el sacerdote, pero que yo lo aplico también a mi ministerio, dice: el sacerdote es un hombre sacado de entre los hombres, puesto al servicio de los hombres en aquello que mira a Dios. Amén. O sea que mi función, mi vocación, a la cual le doy gracias a Dios, no es hacer aportaciones sociológicas, ni psicológicas, ni económicas, ni políticas. Yo no le voy a hablar al puertorriqueño si la patria es esta o es la otra, si la solución es esta o esta estructura. No, en aquello que mira a Dios. Amén. Y por lo tanto, todas mis funciones, todo lo que yo hago en el debate público, bueno o malo, pequeño o grande, todo lo que yo hago en el proceso legislativo, todo lo que yo hago en mis amistades, mis amigos, todo tiene una finalidad: a que los hombres puedan cultivar ese aspecto de su personalidad humana, que es su relación con Dios, que se manifiesta en lo político, en lo social, en la vida de familia, en la enfermedad, en la muerte, en la vida, etc. Y yo le doy gracias a Dios por la oportunidad de ser sacerdote. Yo estoy seguro que usted también, pastor, sí, en sus 40 años de ministerio, en la que usted ha podido tocar lo que significa tener el honor, no solamente de ser salvo por gracia, sino también el honor de poder colaborar con Él, con el único mediador. Para que otros sean salvos. Para que otros sean salvos. Y que conozcan la belleza que me sedujo a mí, que le sedujo a usted. Ha habido un gran evento que el Papa ha celebrado, ¿verdad? ¿Se celebra cada cuánto tiempo? Bueno, este evento que se celebró, también está la Jornada Mundial de la Juventud. Sí, me refiero. Exacto, pero este evento se celebra en el marco de un año santo, en la cual la Iglesia Católica está reflexionando sobre la virtud de la esperanza. Okay. Y entonces, distintos, por decir así, expresión social. ¿Pero se hace cada 2 años? No, se hace en los años santos, se hacen cada 50 o 25 años. Ah, wow. Y son temáticos. No, pero yo me refiero al de juventud. No, el de juventud me parece que son cada 4 años. Cada 4 años. Que coincidió en esta ocasión con este año santo. No tiene que ver nada con la jornada de la juventud, sino que tiene que ver con el año santo, que a los jóvenes, así como fueron los policías, fueron los artistas, fueron las familias, etcétera, pues peregrinaron los jóvenes para vivir el año santo, el año para cultivar la virtud de la esperanza. ¿Y cuántos se reunieron? Casi 1 millón, pastor. Wow. Y dígame usted, esta prensa puertorriqueña, ideologizada, dígame usted, habló de Bad Bunny y se han llenado la boca hablando de Bad Bunny y no hablan de un acontecimiento. Yo quiero saber qué líder mundial, incluido Bad Bunny, reúne 1 millón, no de puertorriqueños o de jóvenes, no, 1 millón de todo el mundo. Había egipcios, había asiáticos, americanos, africanos, puertorriqueños. Que fueron al lugar. Fueron al lugar para escuchar a un hombre, un viejito de 69 años. Y todos los que lo vieron y escucharon por todos los medios. Y para escuchar una sola palabra: Jesucristo es la esperanza del hombre. Entonces uno dice: Dios mío, y la prensa, ese acontecimiento tan noble que nos hace mejor humanidad. ¿Usted escuchó algo decir a nuestros amigos? Nada. Así es la prensa puertorriqueña. Y algo que se filtró en las redes. Es más, estaba hablando más, me enteré por una noticia de una joven que fue y falleció. Sí, una niña, una joven egipcia. Sí, o sea que por ahí era que venía la cosa. Muy bien. Bueno, padre, se nos acabó el tiempo. No nos acabó el tiempo. Felicidades a sus 37. Gracias, y sus 40 también. Y felicidades al Papa por ese 1 millón. Eso es verdad. Bueno, nos vemos la próxima. Bendiciones. Dios me los bendiga.